Hola, hablaremos sobre la tradición oral. Trataremos de definirla antes de entrar en detalle a hablar sobre la tradición oral en Colombia. Eh, Podemos ver que la tradición oral es un fenómeno rico y complejo que con el paso de los años, con el paso de los siglos, se convirtió en el medio más utilizado para transferir saberes, experiencias y todo tipo de conocimiento. De la tradición oral existen muchísimas definiciones, pero aún así todas ellas coinciden en señalar que la tradición oral representa la suma del saber, todo codificado de una manera oral, por supuesto. Las sociedades consideran esencialmente este hecho, y por eso es que tienden a retener y a reproducir con la finalidad de facilitar la memorización, ¿sí? Y a través de ella también la difusión a las generaciones presentes y a las generaciones futuras. La información que se transmite en la tradición oral incluye, como ya lo decíamos, conocimientos, pero también usos y costumbres en temas tan distintos, tan diversos como la historia, los mitos, los textos sagrados, técnicas, instituciones políticas, armonías musicales, ejercicios lingüísticos y así también como códigos éticos y morales. Se considera al hecho de la tradición oral como un fenómeno y ese fenómeno está formado por un conjunto heterogéneo de recuerdos y comprensiones del pasado, todos entremezclados con vivencias del presente y expectativas hacia el futuro. La tradición oral nace y se desarrolla en el núcleo de las comunidades como, como una expresión espontánea que busca conservar y hacer perdurar identidades más allá del olvido y de la desaparición de las sucesivas generaciones. Mantiene también un vínculo íntimo con el grupo de personas que lo produce, con su dinámica social, intelectual y espiritual. De hecho, pues eso le permite adaptarse de manera flexible a los cambios sociales, a los desarrollos de la sociedad, obviamente también a sus crisis. Y se transmite, como ya lo decíamos, pues de forma verbal y personal. Esto le permite fortalecer lazos sociales, estructuras comunitarias, fortalecer o favorecer el desarrollo de procesos de socialización, procesos educativos y también mantener espacios de recreación cultural y el uso correcto de la lengua. La tradición oral nace y se desarrolla en el núcleo de las comunidades como, como una expresión espontánea que busca conservar y hacer perdurar identidades más allá del olvido y de la desaparición de las sucesivas generaciones. Mantiene también un vínculo íntimo con el grupo de personas que lo produce, con su dinámica social, intelectual y espiritual. De hecho, pues eso le permite adaptarse de manera flexible a los cambios sociales, a los desarrollos de la sociedad, obviamente también a sus crisis. Y se transmite, como ya lo decíamos, pues de forma verbal y personal. Esto le permite fortalecer lazos sociales, estructuras comunitarias, fortalecer o favorecer el desarrollo de procesos de socialización, procesos educativos y también mantener espacios de recreación cultural y el uso correcto de la lengua. El desarrollo de la tradición oral es independiente de soportes y estructuras. Mm, Esto hace que tenga una cierta variabilidad, ¿sí? Lo que la hace también conflictiva. No está exenta de problemas la tradición oral. Es así que por el hecho de transmitirse de boca en boca y de generación en generación, sufre mutaciones, sufre transformaciones lentas con el pasar de los tiempos, perdiendo contenidos de una manera u otra, pero también ganando elementos nuevos a diario o por la influencia de distintos factores a nivel social o como lo veíamos antes.
Esto hace que se adapte a las necesidades de los grupos o de un grupo social en específico, respondiendo a las luchas que presente o a las presiones culturales que sufra. Bueno, antes de pasar como tal de lleno a hablar sobre la importancia y todas las características de la tradición oral en Colombia, es necesario dar claridad sobre varios aspectos que componen también la oralidad. Factores como elementos verbales, no verbales y paraverbales que tiene el lenguaje, en ese caso el lenguaje oral. Para eso, pues entonces, mi compañera Lorena tratará de dar claridad y explicar dichos conceptos. Buenas tardes, mi nombre es Lorena León y en el día de hoy les voy a explicar el lenguaje verbal, no verbal y paraverbal. El lenguaje verbal se caracteriza por utilizar un lenguaje escrito oral, presenta un emisor, un receptor, un mensaje, un contexto, un canal y un código. El emisor es quien escribe el mensaje, es decir, quien lo emite o quien habla. El receptor es quien recibe el mensaje, es decir, quien escucha o lee. El mensaje es el enunciado, lo que se transmite del emisor al receptor. El contexto situacional es el entorno donde vamos a realizar la comunicación. El contexto temático es el tema en torno al que se organiza la situación comunicativa. El lenguaje no verbal es el lenguaje que tiene cada vez más importancia dentro de nuestra sociedad actual, ya que cerca del 60 o 70% de lo que comunicamos se realiza de manera no verbal, es decir, por medios de comunicación como correos electrónicos, por medio de videos, por medio de WhatsApp o todos los medios de comunicación que utilizamos en el siglo XXI. La calificación o la clasificación del lenguaje no verbal son icónica por medio de señales, por medio de lenguajes gráficos o por medio de música. El lenguaje paraverbal es el tipo de lenguaje que tiene la doble función de mejorar la comprensión del lenguaje verbal y favorecer la manifestación de sentimientos, emociones y de actitudes del habla. El lenguaje paraverbal se compone de unas características que complementan el lenguaje verbal, es decir, el volumen, el ritmo, el tono de la voz, las repeticiones, los enlaces, los sonidos y los silencios. Influye en la regulación de la conversación, expresando la invitación a participar de ella a través de la elevación de tono al acabar el turno propio o en los silencios que instan al entrevistador a hablar, en mostrar deseo de intervenir, etc. Muchas gracias, espero haya sido un gran aporte. La tradición oral se da y nace gracias a nuestras antiguas culturas y a nuestros indígenas, que nos relataban y nos daban a conocer su cultura, sus vivencias y sus escritos, a través de fábulas, versos, leyendas, entre otros. Hoy en día la tradición oral en Colombia ha variado mucho, ya que cada región y zona del país tiene sus diferentes mitos y leyendas que dan a conocer generación tras generación. En Colombia lo más importante de la tradición oral es mantenerla, ya como se ha hecho y como debemos venir haciendo, que es lo más probable. Les agradecemos mantener la tradición colombiana. Se la transmitan a sus hijos, a sus familiares, cada vez que sea posible. Voy a hacerte una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Voy a hacerte una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Después le pongo un letrero muy grande, de nubes blancas que diga da luz. Después le pongo un letrero muy grande, de nubes blancas que diga da luz. Porque cuando a da luz sea señorita y alguno le quiera hablar de amor, el tipo tiene que ser aviador.
para que pueda hacerle una visita. El tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. El que no vuela no sube a ver a la luz en las nubes, porque si no vuela no llega ya a ver a la luz en la inmensidad. Voy a hacer mi casa en el aire pa' que no la moleste nadie.